Llegamos, Antonio, a un contexto en la década de los 60 del siglo pasado en el que se empiezan a sustituir todos esos tronos emblemáticos de madera dorada que se hicieron en los años 40 y 50, la mayoría por parte de Pedro Pérez Hidalgo, y con la inclusión de Juan Casielles en el mundo del diseño, todos vemos que paulatinamente todos esos tronos empiezan a desaparecer y son sustituidos por tronos de orfebrería, la mayoría ejecutados por el taller sevillano de Villarreal. Este contexto, Alejandro, es muy importante porque nada es casual, todo está pasando por algo, ¿no? Ya sabemos que Juan Casielles es representante de la Casa Villarreal, que es representante de los talleres, del taller de Francisco de Buiza y de Álvarez Duarte, y en este contexto empiezan a pasar algo bastante interesante que no olvidemos configura la Semana Santa del siglo XXI y la del siglo XX, porque seguimos siendo herederos de lo que pasa en aquel contexto. Tenemos que recordar que los tronos malagueños eran dorados, era en madera y dorado, era la tradición histórica, además muy marcada desde esos momentos en los que la Cofradía de la Esperanza empiezan a cambiar sus tronos y llega, por ejemplo, el trono del Dulce Nombre, el de la Virgen, etcétera, ¿no? Esa será la tónica prácticamente hasta los años 40, 50 en la Málaga del siglo XX, es decir, grandes tronos en madera dorada. Habrá algún caso excepcional, como será, por ejemplo, a principios de los años 50, en torno a 1950, ya se proyectan los tronos de la Virgen de los Dolores de Expiración y el de la Soledad por Seco Velasco, se proyectan en orfebrería. Algún caso más hay, tenemos, por ejemplo, el del Señor de la Pasión, también de Seco Velasco, etcétera, ¿no? En este contexto, ¿qué es lo que está pasando? Sobreviven los palios de los años 50, 40 y 50 prácticamente son todos de madera, pero justo, qué casualidad, cuando llega la figura de Juan Casielles y empieza a hacerse importante en los años 60, en este contexto empiezan a desaparecer todos. Y se empieza a poner de moda que el gran palio malagueño es de orfebrería. De hecho, son todos los que nosotros conocemos como los configuradores de la identidad malagueña, el de la Virgen del Gran Perdón, el de la Virgen de la O, el del Rocío, el de la Virgen del Rosario, el de la Trinidad, todos son de este contexto, todos diseñados por Juan Casielles. Claro, no es aleatorio lo que está pasando. Claro, en esta idea, Alejandro, empieza a pasar en esta casa, en el Oratorio de las Penas, algo muy importante. Juan Casielles llega aquí y esta se convierte como en su cofradía fetiche. Como en su cofradía fetiche, ¿qué hace? Pues la vamos a reinventar. Claro, aquí había también un trono de grande de madera, como los tradicionales que estamos comentando, ¿no? Y será en este contexto cuando se empieza a reformular el trono de la Virgen de las Penas. ¿Qué estaremos buscando? Un tono totalmente diferente a la tradición malagueña, que será lo que nosotros vamos a contar posteriormente. Sabemos que en esa década de los 60 se incorporan un número importante de tronos, década de los 60 y principios de los 70, tronos paradigmáticos del taller de Villarreal y de Juan Casielles del Nido. ¿Cuáles serían para ti los más destacados? Bueno, en ese sentido son los grandes, es decir, por ejemplo, el trono del prendimiento, el del huerto, pero es que lo de las vírgenes, cuando pensamos en el trono de palio malagueño de Martes Santo, por ejemplo, es que estamos hablando de Juan Casielles en su plenitud, ¿no? Pero esto tenemos que añadir el trono de la Virgen de la Trinidad, del cautivo, el trono de la Virgen de la O, y quizá de los más... Bueno, el de la Virgen de la O creo que no es de él, ¿eh? De la O posteriormente, ¿no? Se trabaja en el trono, en ese contexto de orfebrería, efectivamente. Tenemos que entender el trono de la Virgen del Rosario, quizás uno de los grandes tronos malagueños por excelencia, ¿no? Porque además si ya era grande en su conjunto, no llegará al trono de la Virgen del Rocío también, ¿no? Quizás estos serían, Alejandro, los tronos más paradigmáticos de Juan Casielles en este contexto, que además vienen a configurar una identidad muy particular, porque ya nos olvidamos todo de los tronos de madera y entendemos que en Málaga el trono de palio tiene que ser de orfebrería, y esa ha sido la tónica prácticamente a lo largo de todo el siglo XX y el siglo XXI. Han sobrevivido muy poquitos tronos de madera para virgen, nos referimos en este caso, el de la Esperanza, que ya era paradigmático de los años 40, y mucho después llegará el de la Concha del Huerto. No sé si estarás de acuerdo conmigo, Antonio, en que uno de los tronos también más personales que diseñó Juan Casielles en esa época es el de la Virgen de Gracia y Esperanza, de la Cofradía de los Estudiantes. Totalmente, además un trono que se salía del análisis del discurso que venimos diciendo, ¿no? Nos habla de la versatilidad del diseñador. Nosotros ya vimos en sus dibujos la excepcional calidad que tenía, ¿no? Ahí él empezó a trabajarse un tipo de trono que era diferente de los anteriores. Tiene en general todos los tronos de Casielles, esos grandes tronos que estamos comentando, tiene una personalidad muy acusada, es decir, el trono de la Virgen del Gran Perdón, o el de la Paz, que no lo hemos comentado hasta el momento, ¿no? El del Rocío, ¿no? Rocío, por ejemplo, y Rosario son tronos, y Trinidad son tronos muy similares entre ellos, ¿no? Pero quizá el que se sale más de la línea es el de Gracia y Esperanza, ¿no? Totalmente,
Totalmente. El trono de Gracia y Esperanza es un trono de una calidad excepcional, de unas proporciones muy bonitas, que prácticamente se mantiene intacto dentro del conjunto de los tronos malagueños. Nosotros, Alejandro, en tu programa hemos hablado continuamente de esta manía del siglo XX, del siglo XXI, de calzar los tronos con múltiples envolduras, que están alterando. Eso no es malagueño, eso es alterar el discurso original. Pero es cierto que en el trono de Gracia y Esperanza es un trono que tiene una orfebrería muy fina, de una calidad y un diseño muy, muy, muy bonito. Y llegamos, Antonio, a lo que fue una de las grandes aportaciones de Juan Casielles a la Semana Santa malagueña, como fue el trono procesional de María Santísima de las Penas. Claro, de nuevo retomando la idea del diseño unitario, de la integración de las artes, en este contexto de los años 60 llega la oportunidad de proyectar su yo poético totalmente. Ya venía refinado de Sevilla, ya conocía perfectamente la amargura y ya se convierte en el diseñador estrella del momento, ¿no? Y empieza a imponer, como no, la dictadura de la orfebrería. Ya no interesa hacer tronos en madera dorada, ¿por qué? Porque él tiene también intereses comerciales. Hay intereses en el sentido de que son a priori son muchísimo más estables, más duraderos, y cuando llega la Cofradía de las Penas como el caldo de cultivo apropiado para que empiece a proyectar su yo poético, como decíamos, ¿no? En esta cofradía, en esta casa, le da la opción de crear lo que él quiera. Claro, lo que él quiere, pues un trono, una orfebrería, ¿no? Lo interesante de todo esto, Alejandro, es que igual que pasó en la Archicofradía de la Inspiración, que ya estaba todo hecho, porque justamente si trazamos un hilo conductor, en la Archicofradía de la Inspiración con Enrique Navarro, todo se había proyectado prácticamente de manera uniforme, que es lo que nosotros comentamos en su momento, y le daba tanto interés al conjunto. En los años 60 ya está terminada la Cofradía de la Inspiración, ¿no? En Málaga eso no está pasando más, es decir, sería difícil encontrar otra cofradía donde todo esté diseñado prácticamente de manera uniforme. Y es justamente lo que pasa en la Cofradía de las Penas. Juan Casielles llega y tiene la oportunidad de diseñar el trono, pero también tienen la oportunidad de diseñar la mayoría de la cacharrería de la cofradía. De hecho, según recogía Eduardo Nieto hace muchos años su publicación, diseñó y ejecutó hasta 21 piezas para esta cofradía. Vemos aquí, por ejemplo, en la parte de esa cacharrería, de esos enseres, ¿no?, que diseñó para la Cofradía de las Penas, como son la cruz guía, los faroles, estos inspirados en los célebres que tiene el Señor del Gran Poder de Sevilla en su paso, el Sinelave, el Sport, piezas que guardan esa línea estética que Juan Casielles quiso propugnar para esta Cofradía del Martes Santo. Tenemos que agradecer de nuevo, Alejandro, a la Cofradía de las Penas, la amabilidad por prestarnos su casa en toda su plenitud y sobre todo por sacarnos las piezas, presentárnoslas para que podamos verlas con este detalle. Y efectivamente, todas estas piezas nos hablan de un Juan Casielles más pequeño, más minucioso en el sentido de que está trabajando un repertorio quizá un poquito más limitado, es un repertorio muchísimo más vegetal, pero que está diseñado de manera integral. De hecho, si recuerdan, aquí nosotros le hemos contado también cómo la Cofradía de las Penas conserva los dibujos, conserva los diseños de muchísimas de estas piezas que estamos conservando, por ejemplo, de la cruz de guía, etcétera, ¿no? Todas estas piezas nos hablan de cómo se expresa el diseñador y de cómo se expresa también el taller de orfebrería, en este caso Villarreal, cómo se van ejecutando las piezas, ¿no? Son piezas bastante antiguas, porque son piezas en su mayoría ya de los años 60, con lo cual estamos, digamos, que dentro del siglo XX de las cofradías malagueñas, de las piezas conservadas que se hacen más antiguas después de la tanda de las piezas de la inspiración. Aquí en Las Penas hay un conjunto muy, muy importante que nos habla de ese ideario totalmente identitario de Juan Casielles. Analizando ya el trono de la Virgen de las Penas, señalar que se hizo en varias fases. La primera fue la ejecución de las barras de palio. Claro, esa barra de palio, Alejandro, es lo primero que se piensa o lo primero que se ejecuta y aparecen además, se ubican en el trono antiguo de Pedro Pérez Hidalgo, que además era una imagen, un contraste bastante interesante, ¿no? Tenía el sabor de lo nuevo, bien diseñado, con lo que era un poquito más flojito, ¿no? Esas barras posteriormente se adaptan ya al diseño completo de Juan Casielles, ¿no? Este diseño, Alejandro, es muy interesante porque empieza ya a proyectarse el yo poético, el yo intelectual total de Juan Casielles. ¿Por qué? Porque primero lo que hacen es reducirse las proporciones. Eso tenemos que tener en cuenta, que la Málaga de los años 60 era como un escándalo, ¿no? Donde estamos acostumbrados a esos grandes tronos, porque además era la Málaga de la Alameda principal, ¿no? Pues Las Penas, la Cofradía de Las Penas, hacía también uso de esa idea identitaria malagueña de los tronos grandísimos, ¿no? De repente todo eso desaparece y llegamos a algo que es poco menos como un paso sevillano adaptado a Málaga. De hecho, nosotros podremos ver que si el cajillo de la Virgen de las Penas le diésemos la vuelta, serían unos respiraderos sevillanos, ¿no? Entonces, eso que en su momento
provocó tanta controversia, vino a ser la base de lo que sería el trono de las penas, la configuración de lo que es la puesta en escena de la Cofradía de las Penas en la calle, ¿no? Ese trono se reduce en proporciones, se inspira en el arte sevillano y especialmente se inspira en todo lo que está pasando en la amargura de Sevilla. Recordemos también que esto es muy interesante, Alejandro, que la cofradía conservaba un palio, y que Juan Casielles no diseñó un palio, que hubiese sido interesante que hubiese proyectado el trono totalmente completo en su plenitud, es decir, cajillo, barras, ánforas, todo, pero no diseña el palio. Es decir, se adapta al que hay, que queda bien, después, posteriormente, se cambia por el actual que tiene la cofradía, pero sí que es cierto que echábamos en falta, Alejandro, que Juan Casielles hubiese hecho un proyecto total. Esas barras de palio que se estrenaron con el trono antiguo de Pere Hidalgo, también fue significativo que el propio Juan Casielles ya hizo una remodelación de ese trono de Pedro Pere Hidalgo quitándole los arbotantes delanteros. Claro, es que poco a poco tuvo que ir haciendo la transición del estilo malagueño de la época al estilo Juan Casielles, ¿no? Y efectivamente el trono Pérez Hidalgo fue como sufriendo ligeras modificaciones que desaparecen totalmente en el trono de las penas y que en el nuevo diseño veremos los arbotantes de cola tan característicos y tan buenos que tienen. Recordemos también que el trono como no se hace por Villarreal, pero por lo mejor, por el fundador que se separa de Seco de Velasco. Sí, Manuel Villarreal. Unas barras de palio que contienen en sus bases un completo programa iconográfico. Claro, nosotros, si recuerdan a nuestros espectadores, ya hablamos de la cuestión de los programas iconográficos en la obra de Juan Casielles, ¿no? Y que en cierta manera se le criticaba, que sus tronos eran más flojos, pero era lo que pasaba en el contexto a nivel de iconografía, ¿no? Que sí que están desarrolladas, porque nosotros tuvimos la oportunidad de ver cómo en el Cajillo se desarrollaba ese programa escultórico de Francisco Buiza, que además la Cofradía de las Penas nos sacó encima de la mesa, tuvimos la oportunidad de ver en detallito, ¿no? El programa iconográfico que hay en las barras de palio es muchísimo más elaborado con respecto al que vemos en la base del trono. Y elaborado sobre todo en calidades. Quizás a nivel intelectual es más normal porque está relacionado con escenas de la Virgen, como la visitación, etcétera. Pero sí que es cierto que si las vemos las escenitas, teniendo en cuenta que tienen aproximadamente como 15 centímetros, son obras de bastante calidad y realzan muchísimo las barras del palio, que por cierto es una barra muy potente, con muchísima personalidad y le da muchísimo empaque al trono. Quizá de todo el conjunto diseñado por Casielles, barras de palio, ánforas, arbotantes de cola, cajillo, quizá el cajillo es la parte un poco que podríamos denominar como más floja, ¿no? Claro, porque es una parte mucho más ornamental, está resuelto de una manera más simple, Alejandro, está resuelto a base de grandes plafones. Esto lo trabajará posteriormente en su diseño. Tú has mencionado anteriormente el trono de Gracia y Esperanza, por ejemplo, pero ya veremos en el trono de la Virgen del Gran Perdón y en el trono de la Virgen de la Paz una línea totalmente diferente, ¿no? La línea que se traza con las penas será la línea del Rocío, será la línea de Rosario o será la línea de Trinidad, ¿no? Claro, aquí estamos como en esa idea de un tono mucho más geométrico, pero ojo, también está buscado, porque él está buscando una cosa mucho más recogida, muchísimo más simple, que hace que en apariencia parezca menos trabajado, pero es parte un poco de esa idea de simplificar el barroco de la talla en madera a algo mucho más simple. Claro, los plafones son como, digamos que tienen, dentro de la calidad que tienen, como que tienen menos gracia a nivel de diseño. ¿Qué es lo que hace? Todo lo que son, digamos, el cajillo, la alternancia de chapa, de metal plateado, las rompe con esas grandes capillas centrales, con las columnas que tiene. Entonces, claro, el movimiento se altera, da una idea de muchísimo clasicismo, con un fondo un poco más mezclando quizás renacentista, barroco, mezclando varios lenguajes artísticos, en la planitud del conjunto, de repente los frontones, las columnas, hacen que tenga muchísimo más movimiento, ¿no? Que además se rompe totalmente con las ánforas, que no tienen nada que ver, son una calidad excepcional con respecto a lo que estamos viendo, ¿no? En este trono tiene la particularidad que el juego de cacharrería es lo que le da realmente volumen y profundidad a la pieza, porque claro, los cuarterones, los plafones del cajillo son como planos muy bien resueltos, pero es que será en el palio y en la cacharrería donde veamos realmente Villarreal en su máximo esplendor. Ya vemos que en el año 1965 se culmina este proyecto, incluso ya con la nueva imagen de la Virgen de Antonio Eslava, y podemos decir que se completa esa revolución que Juan Casielles inicia, ¿no? Mostrando para la Semana Santa de Málaga un conjunto de claras reminiscencias hispalenses.
Totalmente, Alejandro, y además muy raro para la época, es que seguimos porque en la época del cambio, de la remodelación, y este trono era mucho más pequeño además que lo que estamos viendo, ¿no? El trono se termina de adornar totalmente con la llegada de la Virgen de las Penas, y sí que es cierto que cuando posteriormente se hace el nuevo palio, el conjunto se adecenta totalmente. No olvidemos que además que es un trono que tiene que llevar un manto de flores, con lo cual la imagen es totalmente particular porque seguimos manteniendo el manto de flores que venía de la antigüedad, venía del palio de madera, y en ese contexto Sevilla se hace presente en Málaga. Nosotros ya tuvimos la oportunidad en varias ocasiones en este programa y en otros tantos en Sentir Cofrades de que mencionar que los años 60 es el apogeo del neobarroco sevillano, que no es casual. Es decir, hay una serie de intereses en que esto esté pasando, es cuando empiezan a llegar las imágenes sevillanas, empiezan a llegar los diseños de tronos sevillanos. Claro, Juan Casillas está en Málaga, pero para muchas cosas se está expresando a la manera sevillana. Y aquí la Cofradía de las Penas le dio la oportunidad y dice, bueno, aquí tienes, de repente tienes entero un chiringuito para que lo diseñes a tu imagen y semejanza, ¿no? Y esto es lo que se consigue, Alejandro, con el trono de la Virgen de las Penas. Un trono que se ha mantenido, se ha conservado en su diseño original, cosa que no ha ocurrido con el resto de tronos que Juan Casillas diseñó, que las hermandades fueron adaptando en dimensiones para adaptarlo a una estética, entre comillas, más malagueña. Esa idea, Alejandro, es muy importante, tenemos que recalcarla. Lo que estamos viendo aquí está intacto, es decir, tal como se concibió prácticamente a nivel de proporciones, en esa obsesión permanente que tenía Juan Casillas por el número, por el cubo, por la proporción, aquí lo vemos. Tenemos que achacar a la Semana Santa de Málaga y criticar duramente la ampliación de los tronos, porque están desvirtuados totalmente y además son ampliaciones mal pensadas, porque lo único que se ha hecho ha sido ponerle molduritas por debajo, ¿no? Desvirtúa, bueno, en algunos casos se han puesto arbotantes gigantes. Juan Casillas era un experto en matemáticas y en proporciones, y todo eso se ha perdido. Los tronos malagueños, Trinidad, cualquiera de ellos, de la Virgen de Rocío, ya no puede tener más ampliaciones, ¿no? De hecho, y muchas de esas ampliaciones son relativamente recientes, no pensemos que son de los años 80 ni siquiera, es que la mayoría de esas grandes ampliaciones son prácticamente la década de 2010 o de 2000 en adelante, ¿no? Da mucho que pensar porque seguimos con la obsesión permanente del trono grande, habrá que ver si el día de mañana hay personas para sacarlo, ¿no? De hecho, hemos pasado de los 6 a los 8 varales, ¿no? Los tronos de Juan Casillas no estaban pensados para eso, ¿no? Tronos como el de la Virgen del Gran Perdón están totalmente desvirtuados. Es decir, era un trono con muchísimas particularidades, esos arbotantes no funcionan, pero es que el trono de la Virgen de la Trinidad ya no cabe en más ampliaciones, ni por supuesto en el de Rocío. Esos tronos ya la opción es apartarlo y diseñar tronos totalmente nuevos, integrales, ¿no? Pero aquí, volviendo al tema de la Cofradía de las Penas, se conserva puro, se conserva un diseño limpio, en sus proporciones, en su medida. De hecho, el trono de la Virgen de las Penas, cuando lo vemos por la calle, su gran virtud es la proporción. Es algo que llama al recogimiento, que entra por muchas calles, pero sin verse pequeño tampoco, al contrario, se ve en su justa medida, ¿no? Que en cierta manera, Alejandro, todos eran así, un poquito más grandes, pero el cofrade malagueño pues, de los años 60 siempre quería que fuesen más grandes, ¿no? Pero es un error todo lo que ha pasado y es una pena que por lo menos el concepto de proporciones de Juan Casillas se haya perdido totalmente. Llegamos a junio de 1981 y fallece Juan Casillas del Nido. Y a partir de aquí, ¿qué sucede en el campo del diseño cofradiero en Málaga? Alejandro, lo que sucede es esto precisamente, que se abre esta gran puerta al siglo XX y al siglo XXI. Nuestro diseñador fallece habiendo proyectado prácticamente todo su ideario, la Cofradía de las Penas, y realmente en toda la Semana Santa de Málaga configura la imagen que tenemos de la gran Semana Santa de Málaga en el siglo XXI, viene precisamente de este contexto que nosotros comentábamos anteriormente, del diseño del trono de la Virgen de las Penas y los grandes diseños de los tronos, de los grandes tronos de las vírgenes malagueñas, ¿no? Pero claro, fallece en una fecha temprana, relativamente joven, será el momento en el que empiecen a aparecer los nuevos diseñadores, muchos de ellos, varios de ellos relacionados directamente con la obra de Juan Casillas. Eloy Tellez como discípulo directo, tendremos a Jesús Castellano y tendremos a Fernando Prini. Recordemos que los tres se prolongan hasta el siglo XXI, prácticamente, bueno, sí, a lo largo de todo el siglo XX y XXI, y que fallecen, pero asumen el ideario de Juan Casillas de muchas maneras, especialmente Eloy Tellez o Fernando Prini, donde las influencias sevillanas son totales en múltiples de sus diseños. Sí que es cierto después, Alejandro, que se irá liberando en este proceso y adquirirá lenguajes propios, pero la base estaba, la base ya se había sentado con la Cofradía de las Penas. Y como bien has dicho, han fallecido también estos diseñadores, Jesús Castellano, Fernando Prini y Eloy Tellez, y ya en estas fechas ya del año 2025, ¿qué podemos decir
de la salud del estado del diseño en nuestra Semana Santa de Málaga. Tenemos que decir, Alejandro, que está en un diseño impecable, es decir, está uno de los grandes momentos de la historia de Málaga, cofrade, en múltiples aspectos. Nosotros ya hemos mencionado que Málaga está en un punto mediático muy alto, sus imágenes son diferentes por esa idea de que no había fuentes de las que beber en la Málaga del siglo XX. Hemos mencionado continuamente lo del 12 de mayo del 31. En Málaga se está produciendo la renovación plástica de la imaginería procesional, pero es que también se está produciendo la renovación plástica del diseño procesional. Nuestros diseños son diferentes, se están sumando nuevas figuras, con lo cual, nuevas figuras que además son demandadas, ¿no? De los tres que hemos comentado, los tres han fallecido, digamos que de esa tanda posteriormente se incorpora un poquito Salvador los Reyes, que sigue vigente, pero claro, es que en la actualidad tenemos que mencionar a figuras tan importantes como son Curro Claro, Pablo Escorte del Pueblo, Antonio Moreno, y a esto tenemos que añadir el revulsivo total de la irrupción en el panorama del diseño de Manolo Toledano. Es decir, de repente en Málaga exporta trabajo, ya lo estaba haciendo, porque a lo largo de la década de los 2000, 2020, del siglo XX, de la centuria, Fernando Príncipe trabajando para Sevilla. Bueno, todos están trabajando prácticamente para fuera de Málaga, ¿no? Es decir, los diseñadores de malagueños, los fallecidos y los jóvenes, que ya no son tan jóvenes actuales, sus diseños se mueven. Es decir, tenemos que decir que en Málaga el diseño es mucho más fresco, es un diseño que ha sido capaz de sobreponerse al diseño sevillano, al bombo tradicional sevillano. Eso es impensable en la obra de Manuel Toledano, aunque es muy del gusto del cofrade todavía, sigue siendo muy del gusto porque sigue estando mitificado la idea de Sevilla, ¿no? En todo ese contexto siguen estando vigentes, Alejandro, para muchas cosas los postulados. Cuando queremos algo más clásico, Juan Casielles es donde tenemos que mirar, ¿no? Teníamos que preguntarnos, Alejandro, en este contexto, ¿qué le debe la Semana Santa del siglo XXI a Juan Casielles, ¿no? En esta idea, en este contexto, Juan Casielles trajo orden, trajo proporción, trajo sentido del gusto. Quizás exaltado porque no fue capaz de armonizar lo malagueño con lo que venía de fuera, pero trajo refinamiento, trajo calidad, intentó traer calidad a los materiales, intentó traer orden, es decir, intentó traer una Málaga muchísimo más sevillana, eso sí que es cierto también, pero una Málaga muchísimo más pensada. Y todo eso se lo debemos a ese Juan Casielles, que con todas sus particularidades, con su recorrido histórico, con sus viajes a Italia, a Sevilla, al final aportó muchísima mirada y muchísima cultura a algo que quizá una Málaga que era particular, porque claro, en Málaga de repente en el siglo XX, en el XXI nos habíamos tenido que reinventar. Es decir, todo había sido arrasado y había que construirlo todo, y además se perdió la identidad, se perdieron muchísimas tradiciones, muchos patrimonios inmateriales también, y todo eso Juan Casielles intentó poner en orden, cogiendo un poco la mano, el testigo que se había hecho con Enrique Navarro en la inspiración. Juan Casielles lo proyecta totalmente en la Cofradía de las Penas y lo proyecta en la totalidad de la Semana Santa de Málaga, Alejandro. Y culminamos este primer reportaje dentro de nuestro espacio Incienso y Mar, dedicado a la figura de Juan Casielles del Nido con motivo del centenario de su nacimiento. Y nada más y qué mejor que culminarlo delante de las imágenes titulares de su devoción, el Santísimo Cristo de la Agonía y María Santísima de las Penas, sobre todo esta dolorosa de Antonio Eslava del año 1964, para la cual Antonio ideó ese sueño estético paradigmático para la Semana Santa malagueña. Para la Virgen de las Penas, Alejandro, Juan Casielles pensó lo mejor, y lo mejor estaba en Sevilla, traído a Málaga, ¿no? Que además una Virgen de las Penas que llegó, fue la única dolorosa que llegó de Eslava a Málaga, en esa leyenda urbana de que se acordó que no llegasen más imágenes de Eslava para que ella fuese la única dolorosa presente en el ideario devocional de Juan Casielles, ¿no? Era necesario, Alejandro, este reportaje que le ha dedicado con profundidad a la figura de Juan Casielles, porque sin él no se puede entender una Semana Santa del siglo XXI que se configura prácticamente en su totalidad en torno a los años 60. Y Juan Casielles fue ese gran revulsivo que construyó un sueño que en muchos casos fue capaz de hacerlo a escala, en otros las proporciones fueron distorsionadas, pero la realidad es que prácticamente todo lo que él pensó sigue estando vigente, son valores, son síntomas que refleja la Semana Santa del siglo XXI, Alejandro. Muchas gracias, Antonio.